El día de hoy conmemoramos el 12 de octubre. Durante mucho tiempo se decía que se conmemoraba el descubrimiento de América. Y bueno, esta es una gran falsedad, porque aquí ya vivían 80 millones de personas que llegaron hace más de 30,000 años. Entonces, este territorio era un territorio perfectamente poblado y además con civilizaciones con una antigüedad de 4,000 años. Este era un territorio donde se desarrolló una gran cultura en todos los ámbitos, en la arquitectura, en el urbanismo. Muchas de las grandes calzadas de la Ciudad de México son precuauhtémicas, de modo que en arquitectura, ingeniería, por ejemplo, aquí en el lago se había dividido en la parte de agua salada y la parte de agua dulce con un albarradón, le llaman, de 16 kilómetros que construyó Nezahualcóyotl. Y en todos los ámbitos de la cultura aquí había un gran desarrollo en la medicina. Aquí, por ejemplo, había jardines botánicos 200 años antes de que hubiera jardines botánicos en Europa. Había grandes zoológicos. El cuidado de las distintas especies logró que México sea, todavía hasta la actualidad, uno de los países con mayor variedad de fauna y flora. Y esto fue, entre otras cosas, trabajo de cientos de años, de miles de años, de los pueblos originarios. Basta decir que el maíz fue un producto inventado porque se utilizaron dos plantas silvestres, el Trizacum y otra planta para generar el maíz. El maíz no es silvestre, el maíz es producto de la ingeniería genética de nuestros antepasados. Entonces, decir que llegaron hace 500 años a descubrir América, pues es una gran mentira. Ciertamente llegaron a colonizar, a violar, robar, saquear. Fue una invasión, no fue un descubrimiento, fue una bárbara invasión. De hecho, ya antes habían llegado los chinos. Los chinos sacaron una expedición por ahí de 1421 que anduvo costeando aquí en nuestras tierras. Ya habían llegado antes los vikingos, pero aquellas personas que llegaron antes no llegaron a invadir, a robar, a apropiarse de lo que no era de ellos, sino a comerciar, a investigar, a cartografiar. Los chinos hicieron un mapa de todo el mundo desde 1423. Entonces, lo que caracteriza la llegada de los españoles es que fue una invasión violenta, con un genocidio pocas veces visto en la humanidad, porque aquí en esta tierra había de 25 a 30 millones de habitantes y para 1650 quedaba 1,200,000. O sea, fue una matanza, además de que como era gente con muy malos hábitos de higiene, pues llegaron a propagar muchísimas enfermedades que aquí no existían. Aquí la gente se bañaba diario y hasta 2 veces al día. En Europa, pues se bañaban, si les iba bien, 2 o 3 veces en su vida. Incluso los reyes
no se bañaban más que para su boda o para alguna otra ocasión. Por eso inventaron los perfumes, para tapar el mal olor, y claro que son famosos los perfumes europeos. Entonces, la fecha de hoy nosotros la reivindicamos como la fecha de la resistencia indígena y popular. Dentro de esta resistencia no solo, porque bueno, durante la colonia hubo más de 100 rebeliones, sublevaciones de los pueblos originarios. Lo que pasa es que hasta que no se unieron todos los pueblos se logró la independencia, pero fue una lucha constante y sigue siendo una lucha constante, porque aquello no quedó en el pasado. En el presente sigue el saqueo, sigue el neocolonialismo. En los gobiernos de Fox y Calderón se llevaron más oro y plata de México que todo lo que se llevaron durante la colonia. Entonces, el neocolonialismo es uno de los grandes males de nuestro México. Para dividir a los pueblos, lo que hacían los españoles es darle la misma tierra a dos pueblos y lograr así que estuvieran en guerra permanente. Para controlar a los indígenas, lo que hicieron fue alcoholizarlos. Sembraron grandes campos de magueyales y les pagaban con pulque para que se embrutecieran con el alcohol. Hoy no ha cambiado mucho la cosa. Lo que hacen es controlar varios carteles de la droga que se matan entre sí y provocan una guerra interna, que esa guerra interna está estimulada desde los Estados Unidos, que son los que compran la droga, los que venden las armas, los que lavan el dinero, etc. Entonces, esta resistencia indígena y popular continúa hasta el día de hoy. Y bueno, dentro de esta resistencia es muy importante también la de la población afromexicana, porque nos dicen que el mexicano es mestizo, producto de un español y una indígena, y se olvidan de que había más negros que españoles, porque los españoles pues no vinieron a trabajar. Entonces, pues salvo algunos, lo que hicieron fue importar, se robaban a la gente de sus aldeas en África y los embarcaban y los trajeron aquí como esclavos. Esta esclavitud pues fue lacerante. Prueba de ello es que las primeras disposiciones de Hidalgo, de Morelos, de Vicente Guerrero fue abolir la esclavitud. Hoy por hoy este problema sigue, la esclavitud ha cambiado, es una esclavitud moderna, pero el fondo es el mismo. La gran mayoría de los trabajadores trabaja interminablemente a cambio de salarios que apenas alcanzan para sobrevivir, y la mayoría de los trabajadores pues están sujetos a condiciones deleznables, sin ninguna libertad personal. Entonces, esta lucha por reconocer también, no solo a los pueblos originarios, también a los afromexicanos. De hecho, en México hay mucha sangre negra. Si vamos a cualquier lado y volteamos, pues muchos tenemos sangre negra. Por ejemplo, mi bisabuelo pues era de pelo chino, pasita, y era moreno. Yo tengo sangre negra y creo que la mayoría de nosotros. Entonces, el día de hoy es un día muy importante, motivo de grandes reflexiones, y sobre todo es un día de lucha. Tenemos que continuar esta lucha. Ahora es contra el neocolonialismo. Ya en un año y pico se van a cumplir 500 años de que Hernán Cortés pisó estas tierras, y pues es hora ya de que el pueblo mexicano pues rescate sus raíces, su raíz indígena, porque la gran mayoría de la población en la independencia,
4 millones de 6 eran indígenas, españoles eran 66,000. Entonces, nuestra raíz es indígena con injertos europeos, negros, también vino gente de Asia, y también hubo mucha sangre árabe, porque recordemos que los árabes invadieron España 700 años, y España se liberó en 1492, que fue de los árabes, que fue cuando empezaron a invadir nuestras tierras. Entonces, también tenemos sangre árabe, pero nuestra raíz que hay que reivindicar es la raíz indígena. De cualquier forma, en México estamos abiertos a toda aquella persona que venga a México a trabajar, a vivir. No somos xenófobos, no odiamos a los extranjeros, al contrario, México siempre ha sido un país lleno de migrantes que hay que recibir como hermanos. Entonces creo que el día de hoy es un día muy, muy importante, y aquí en la delegación de Azcapotzalco pues le damos ese lugar que debe tener esta conmemoración. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el sólido mensaje de nuestro jefe delegacional en Azcapotzalco, donde se reconocen los valores culturales y la población, la comunidad, en coordinación permanente con todos los vecinos, sigue protegiendo y rescatando estos valores y estos elementos de identidad.